Aquí comienza Libros y Mentiras, porque soy escritor y estoy harto. Hay que decir ahora que los zánganos duermen, que nadie dice nada, que sin modo aparente solamente se baila, que se ama muy poco y que mucho se aguanta. Hay que decir ahora. Hola, aquí comienza un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este podcast Libros y Mentiras. Y hoy vamos a hablar más íntimamente de algunas cuestiones que hacen a un viejo mito. Vamos a tratar de romper juntos un viejo mito. En el capítulo anterior arranqué hablándote del premio Planeta de este año a Juan del Val con su novela, lo que suscitó una enormidad de comentarios tremendos en todos lados, coincidiendo un poco con lo que yo te había contado en el capítulo anterior, ¿no? Esta premiación tan discutida en cuanto a calidad, en cuanto a merecimientos, en cuanto a trayectoria. Esta idea que me parece un tanto negativa para nuestro mundo literario, que es entregar un premio de 1 millón de euros a una sola persona solo por el hecho de ser mediático, no por tener calidad literaria, cuando en realidad un premio de semejante envergadura podría ayudar a cientos, incluso miles de escritores, noveles con muchísimo talento que no tienen un lugar en donde exponerse o una oportunidad para mostrar sus escritos, ¿no? Su libro, que ni siquiera tienen editor. Además, podrían aprovecharse esos fondos para dar a conocer a esos escritores. Pero bueno, esto es un emprendimiento privado del Grupo Planeta, entonces hay que aceptarlo como tal. Cada uno opera según su conciencia y según su compromiso con el arte, con los artistas, con la literatura en este caso, y con el mundo del libro. Ahora, de lo que te quiero hablar hoy es para que profundicemos un poquito más en esta idea que está demasiado arraigada desde hace décadas y décadas. Los escritores noveles, los que recién están empezando, incluso los que ya tienen un camino bastante largo recorrido, siguen con la premisa mental de que vivir de tus libros es imposible, de que vivir de la escritura es imposible, es una utopía, es un qué lindo sería, es algo que es como una varita mágica que toca a algunos elegidos, a muy pocos. Bueno, estadísticamente sí, sabemos que solo un 5% de los escritores publicados vive con muy buenos ingresos de la venta de sus libros. Pero hay muchísimos otros que también hemos hablado en el capítulo anterior que viven por lo menos con un sueldo digno gracias a la venta de sus libros y a acciones colaterales a sus libros. Pero quiero decirte que hoy, con las nuevas tecnologías, con la cantidad de oportunidades que los escritores tenemos, esto de pensar que no se puede vivir de la literatura o de los libros, o de la escritura en realidad, es totalmente falso. Es totalmente falso. Lo que sucede, y lo que les sucede a la enorme mayoría, a ese 90% o ese 85% que no sabe para dónde correr o que no sabe que se puede hacer de esto un verdadero trabajo rentable, lo que pasa es que no tienen un plan, no saben
cómo diseñar o cómo trazar un plan estratégico acorde al mercado, acorde a la actualidad, acorde a los temas que escriben. En fin, hay una desorientación muy grande, un desconocimiento muy grande en este medio, inclusive de las cosas más básicas, porque esto lo veo a diario, también como editor, que hay muchísimos que se lanzan a escribir y no tienen idea de cuál es el proceso global, el mecanismo que tiene el hecho de escribir, corregir, maquetar, publicar, diseñar un libro, sacarlo a la venta, conseguir el público adecuado, llegar al público adecuado, hacer presentaciones, eventos, etcétera, etcétera. Todo este proceso, hay muchísimos escritores noveles que no tienen idea de cómo se implementa. Y por supuesto, al no tener idea, no pueden trazar un plan y no tienen un asesor o un manager que los lleve de la mano en el camino correcto que debe trazar todo escritor que pretenda hacer una carrera de fondo como escritor y vivir de esto. Entonces, a lo largo de todos estos capítulos de este podcast, o bookcast, en realidad, que te quiero entregar con libros y mentiras, voy a ir mostrándote de qué manera estos mitos se rompen, se caen a pedazos hoy por hoy. Volviendo, o sea, relacionando el tema del capítulo anterior con este, estaba mirando que, por ejemplo, la primera edición que se hizo de esta novelita de Juan del Val, ganadora del Premio Planeta, tiene una friolera de 210.000 ejemplares editados, que seguramente los van a vender porque saben cómo hacerlo, tienen el aparato comercial para hacerlo. 210.000 ejemplares en una primera tirada cubren y exceden incluso los ingresos que le va a generar al planeta. Quiero decir que cubren con exceso el premio de 1 millón de euros que implica ese premio. 210.000 ejemplares están dejándoles al Grupo Planeta largamente más de 1 millón de euros de ganancias. Con lo cual, el otorgamiento del premio es gratis. Pero me voy un poco más atrás, ¿no? Y pienso un poco en esto. En el 2024, el año pasado, se premió una muy buena novela de Paloma Sánchez Garnica que se llama Victoria, una muy buena novela, muy por el contrario del premio de este año. Y cuando quiero buscar cuántos ejemplares se han vendido de esta novela, el dato no aparece por ninguna parte. Obviamente que ha salido con una primera tirada, imagino yo que exactamente igual a la de este año, que supera los 200.000 ejemplares, pero en ningún lado te cuentan cuántos ejemplares se han vendido a lo largo de todo el año. Esto me da que pensar, porque si me voy un año más atrás, cuando le entregan el premio a Sonsoles Onega por su novela, resulta que esa novela, entre paréntesis, bastante elemental, pero mucho mejor que la premiada este año, esta novela de Sonsoles, como también es una mediática conocida gracias a la televisión y al grupo Mediaset, logra hasta hoy, desde el 2023 hasta hoy, ha logrado superar largamente el 1 millón de ejemplares vendidos. Va por su 20ª edición. Con lo cual, yo creo que Planeta lo que hizo entre el premio de Sonsoles y el premio de este año a Juan del Val, en el medio hay el premio a una muy buena novela, pero que me parece que no les resultó tan buen negocio. Entonces volvieron a pensar que con Sonsoles, por ser mediática, hicieron el negocio que hicieron. Entonces premiaron a Juan del Val porque estaban calculando que les va a ir más o menos parecido por la repercusión mediática del personaje. Te das cuenta con esto. ¿Por qué te cuento esto? Porque te das cuenta que esto
depende de cómo se implementa un sistema. Depende de cómo una empresa aceita los mecanismos para lograr determinados resultados. O sea, si ellos lo hacen, bajemos por supuesto en la escala, porque nosotros como escritores o como editores comunes, digamos, no tenemos ese aparato, pero podemos perfectamente replicar con un sistema y predecir qué resultados va a tener tu libro. Por eso hoy es perfectamente posible demostrar que se puede vivir de la escritura, que puedes tener un sueldo digno con tu libro. Y si tienes a medida que publiques más de un libro y cuando generes una comunidad de lectores que te sigan, tienes asegurado, consolidado ese piso de ingresos recurrentes que te permitan tener como actividad central el hecho de escribir, sin necesidad de hacer otros trabajos para poder comer, pagar tus impuestos, tener tu casa, etcétera, etcétera. Es decir, que sí se puede. Lo puede hacer el Grupo Planeta con millones y millones de ejemplares vendidos. Tú no vas a tener esa suerte, entre comillas, de hacer millones en una sola tirada de libros. Pero sí podemos implementar un sistema que nos genere perfectamente unos ingresos mensuales que nos permitan dedicarnos a escribir y entonces echar por tierra definitivamente esta idea de que qué lindo sería ser famoso con mi libro y ganar, pero es una utopía, a mí no me va a pasar. Pues quiero que te enteres de que esto es mentira. Por supuesto, hay muchos factores que hay que trabajar, hay muchas cosas que hay que arremangarse y hacer. Lo primero es hacer libros de calidad, no basura por volumen, no, voy a inventar un verbo aquí, amazonear los libritos para poder hacer dinero en regalías con las ventas en Amazon. Eso es ridículo, eso es incluso patético. Y yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de que te conviertas en un escritor, en una escritora profesional, no en alguien que está tirándose al oportunismo de ver si se vende algo para ganar un dinerito en Amazon. No se trata de esto. De lo que vamos a hablar en Libros y Mentiras, de lo que vamos a hablar es de cómo le vamos a encontrar la vuelta para que los escritores se dignifiquen, para que podamos defender la calidad de este arte fundamental, porque si tu libro no tiene la calidad suficiente, lo que deberás hacer es aprender este oficio para darle el nivel y la calidad que merecen tus lectores. No entregarles cualquier cosa al lector por el hecho de querer contar un cuentito, una historia, o por el hecho de evaluar que en el mercado se está vendiendo hoy tal cosa, entonces voy a escribir sobre tal cosa porque me va a dar dinero. Eso es especulación y eso no es ser un escritor. Entonces lo que yo voy a defender siempre desde este humilde lugar es volvamos a la fuente más importante de nuestra cultura, de lo que nos ha hecho aprender, de lo que nos ha hecho soñar, de lo que nos ha hecho conocer la belleza, conocer otros mundos, otras historias, otras problemáticas sociales, psicológicas, emocionales, que es la literatura que vale la pena. Porque el hecho de leer tiene que valer la pena. Sentarme a leer un libro tiene que valer la pena. Tiene que darme una transformación, tiene que darme un valor que reconforte mi espíritu y que me transforme de alguna manera. Eso es a lo que voy, ¿no? Eso es de lo que siempre te voy a hablar. De que recuperemos la belleza. De que no todo en el mundo es hacer dinero, pensar en marketing, pensar en resultados, pensar en éxitos. No.
bajemos ese listón y empecemos a pensar en hacer cosas que dejen un verdadero legado para el prójimo, para el otro. Que yo, si me siento a crear algo, ya sea un libro, una pintura, un espectáculo teatral o cualquier cosa que tenga que ver con el arte, lo que estoy haciendo es creando un mundo nuevo para entregarle al otro. Porque el arte es eso, es la creación de mundos nuevos. Pero crearlos a conciencia de que estoy amasando, moldeando, esculpiendo algo que me va a, o que le va a dar al otro una dimensión diferente de su mundo cotidiano, de su que esa obra de arte le genere un estado imprevisto de las cosas, un estado imprevisto de la mente, un estado imprevisto de la emoción, en cualquier ámbito. Pero que la transformación, el arte es para transformar y, por Dios, darle belleza a este mundo. Yo no creo en la cultura de lo feo. No creo en la chapuza de mostrar cosas que no tengan armonía, belleza, que es parte del buen amor, ¿no? Generar belleza en el buen sentido, no en el sentido estético, sino en el sentido armónico, es casi una obligación para el artista. Y si no, por lo menos personalmente no considero que se pueda calificar de artista a alguien que hace una chapuza, ¿sí? Como, no sé, pegar una banana en la pared, ¿no? Por más alegórico que quiera simbolizármelo y que quieran vendérmelo. Eso no es arte, ni es coraje artístico. Eso es mentira, ¿sí? Esto se llama libros y mentiras. Porque no solo, aparte, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de muchas otras mentiras que nos están quemando la cabeza, que nos están marchitando, ¿no? Desde que comenzó este siglo, yo lo considero hoy el siglo de la mentira, el siglo donde la mentira más ha crecido, más entidad ha ganado. Y de la mano de la mentira viene la violencia, ¿no? Entonces, este espacio es para intentar recuperar entre nosotros algo que tenemos en el olvido, que no creo que hayamos perdido, pero que sí lo tenemos en el olvido, lo tenemos arrumbado, lo tenemos aturdido, que es la mejor parte nuestra. Porque el ser humano sigue teniendo en algún rincón su mejor parte, lo que pasa es que no la ejerce, porque lo bombardean, porque lo meten en el embudo de pensar que todo es cómo solucionar el problema del dinero, de la comida, del alojamiento, de los impuestos, de la política, de los gobiernos, de todo es así, ¿no? Y todo esto ha convertido esta superficie planetaria en un gigantesco campo de batalla donde vos y yo, casi sin conocernos, quizás nos odiemos. O donde sin conocerme me pongas comentarios negativos o hables mal de mí. O yo sin conocerte vea un post en una red social y comente barbaridades sobre tu persona. Así estamos, así de confundidos. Entonces, bueno, respiremos y que este espacio de libros y mentiras sea también una forma de tener un ratito de oasis para pensar en otras cosas y para recuperar nuestra mejor parte. Bien, hoy hablamos de esto, de romper este mito, y lo vamos a romper varias veces, de que si estás con ganas de escribir un libro, o si has escrito, o si estás con una idea en proyecto, se puede vivir de esto dignamente, pero claro, haciendo las cosas bien, con un buen plan. Vamos a seguir hablando de esto.
Te espero en el próximo capítulo y gracias por estar ahí. Hay que decir ahora que los zánganos duermen, que nadie dice nada, que sin modo aparente solamente se baila, que se ama muy poco y que mucho se aguanta. Hay que decir ahora que proliferan cuervos, que por lo que se escucha pareciera una lucha entender las palabras, y que es cruel y que es mucha la falta de esperanza. A menudo te callas el dolor que provoca lo que muerde en tus labios, pero los pueblos sabios no se callan la boca, inventan los claveles de amor en la vereda y derrotan las sombras. Y habrá que hacer ahora mucho más de la cuenta para salvar la afrenta que aplaude lo ignorante. Esta desnutrición de todas nuestras cosas, esta rosa sangrante. Hay que decir ahora que nos equivocamos en todo, en cada cosa que entregamos a ciegas. Vuelve a mirar tus huesos y a no vender tu vida por el pan del invierno. Hay que decir ahora, hay que decir ahora que perdimos los ojos, que somos los despojos de una burda bailanta, que oímos versos mudos y la pasión no canta. Hay que decirlo ahora para que haya mañana. Hay que decirlo ahora